Si existe un tema de controversia entre especialistas, es sobre el surgimiento del arroz. A pesar del tiempo transcurrido, aún se discute si el origen del mismo fue en China o en la India, aunque se deduce que el continente asiático fue el protagonista del nacimiento de tan consumido alimento. La verdad que el arroz necesita suelo y agua en abundancia, ¿verdad? El clima que Paraguay tiene es un clima fabuloso para la producción de arroz. La tierra es muy buena, tenemos tierra básicamente virgen. La producción de arroz fuerte en Paraguay se empieza a partir de 10 años atrás. O sea, somos productores jóvenes, por llamarlo así. La soja, cuyo nombre científico es Glycine max, es una especie de la familia de las fabáceas y es cultivada por sus semillas de medio contenido en aceite y alto de proteína. El grano de soja y sus subproductos, como aceite y harina de soja principalmente, se utilizan tanto en la alimentación humana como la del ganado, por lo que se comercializa en todo el mundo. La soja en realidad es una leguminosa que salvó el mundo del hambre. No digo con eso que el mundo no tiene algunas partes hambre, pero fue una gran virtud el hecho de haberse descubierto. En Paraguay se introdujo en 1970 más o menos. En aquella época se sembró pocas áreas, poca superficie, pero al mismo tiempo también los implementos y las máquinas que se utilizaban fueron muy rudimentarias. Fue cosecha sembrada manualmente con una matraca, con una pequeña sembradora manual. Fue también hecho en aquella época la cosecha con segadores, con machete. Se hacían parvas, porque no había silos, no había depósitos, y se resguardaba de las lluvias y del sol y de la germinación en la misma chacra con parvas, una técnica que se inventó por aquí y por Brasil. Finalmente, después más adelante, en la década del 80, ya entraba en la década del 90, vino la gran mecanización, donde se comenzó a sembrar ya mecánicamente y también la cosecha se comenzó a hacer en vez de cosechadoras estacionarias que están en un lugar, sino combinadas con cosechadoras automotrices muy eficientes, muy grandes, y esto se iba evolucionando hasta tener hoy las grandes máquinas cosechadoras combinadas automotrices, y también se tiene y se cuenta hoy con equipos muy sofisticados y electrónicos ya, donde uno siembra con agricultura de precisión, donde uno cosecha, y excelente cómo se evolucionó. Creo que a nuestro sector agrícola en general le falta mayor inversión en la calidad de suelo y en mejorar su productividad a nivel de finca. Hasta ahora el impacto que se ha tenido ha sido un impacto fundamentalmente sobre una agricultura más extensiva. Se ha traducido en compras de campos, se ha traducido en un impacto en los precios de la tierra. Creo que ahora lo que hay que hacer es profundizar
sobre la capacidad de rentabilidad que se le puede sacar a la hectárea existente. Eso implica tecnologías de manejo de cultivos, tecnologías de manejo de suelo, implica riego en algunos casos, que son cosas en las que se tiene que ir traduciendo la producción y la inversión en el sector en los próximos años. ¿Cuál es nuestro desafío? Paraguay siembra 3 millones y un poquito más de 3.3 millones de hectáreas de soja. Durante el invierno hay cerca de 1 millón de hectáreas de maíz, hay otro 800.000 hectáreas de soja, entonces todavía le quedan 1.200.000 hectáreas libres, en el cual vamos a pensar hay un poco de avena, hay un poco de canola, pero fácilmente hay 1 millón de hectáreas libres que nosotros podamos sembrar trigo, lo que el productor lo tiene bajo barbecho. Entonces nosotros tenemos el más grande desafío eso, y eso es muy importante para Paraguay, porque Paraguay es un jugador pequeño en el mercado de exportación, y por eso a veces no puede conseguir mejor precio. Si nosotros tuviéramos, en lugar de 1 millón de toneladas o 800.000 toneladas que estamos vendiendo, tuviéramos 1,5 millones o 2 millones de toneladas para vender afuera, ya podríamos decir, bueno, a nuestras condiciones, entonces podríamos haber sacado mejor precio a ese trigo nuestro por la calidad que tenemos. Pero lamentablemente nosotros un año producimos bien, otro año producimos mal, otro año producimos bien, otro año, un año 200.000 toneladas extra, otro año 600.000 toneladas extra, otro año 1 millón de toneladas extra. Entonces como que el mercado mundial no sabe cuánto confianza poner como proveedor a Paraguay. Entonces el más grande desafío que hoy día tenemos no pasa por la parte genética, sino que lo que pasa es convencerle al productor, duplicar la superficie que se dedica al cultivo de trigo para poder tener un volumen mucho más grande, 2,5 millones, 3 millones de toneladas, para que nosotros podamos conseguir mejor precio. Es el desafío, hoy día el más grande desafío que tenemos. En este país hay 200 años, 300 años de diferencia, en el mismo país, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Hay uno que opera todavía como hace 200 años atrás y otro ya está como 200 años adelantado. O sea que hay muchas cosas que hacer, pero lo que quiero decir que no significa dejar de hacer algo para hacer algo nuevo. Tenemos que sumar, tenemos que ser matemáticos, o sea, tenemos que convertir el negativo en positivo. Debemos ser matemáticos. Ah, sí, hay que sumar, porque el país lo da. No hace falta decir, esto está malo. Al final de cuentas, la economía, el mercado, el comercio va a decir, la hora indicada va a decir qué es lo que queda y qué es lo que se va. Es el mercado que determina. Vos no podés esforzar el mercado. Pero muchas veces cuando entramos en otras ideologías, se quiere regular tanto. Yo no estoy muy de acuerdo tampoco que se hagan exceso de leyes. Yo creo que en el Parlamento tenemos que premiar a los parlamentarios que saquen leyes, porque hay exceso de leyes. Porque, ¿qué significa cuando hay demasiadas leyes? Nosotros no creemos en nuestros compatriotas, creemos que todo el mundo es bandido, que todo el mundo, yo te digo, el 99% de la gente son buena gente, y 1% son radicales y son malos. Pero nosotros hacemos leyes para el 99%, porque le queremos poner un brete, le queremos poner embretar, le queremos poner una coraza, le queremos poner, porque creemos que él es malo. No, yo creo que el ser humano no es tan malo como es. Y si le ponemos tantas limitaciones, tantas burocracias, tantas restricciones,
al final de cuentas se le desmotiva, no se deja fluir su creatividad, porque el ser humano tiene que ser creativo, tiene que inventar, tiene que desarrollar desde el hijo chiquitito hasta el final. No hay que ponerle demasiado frenos a las cosas, porque de lo contrario, y las leyes en exceso ponen demasiado freno a las cosas. Al final nos volvemos en un país con gente menos inteligente en vez de más inteligente. O sea, hay que dejar la libertad a que fluye. Creo que lo más sagrado y lo más agradable es una libertad con responsabilidad, por supuesto. Bueno, la prioridad hoy de Paraguay es mejorar la logística. Eso implica que es urgente, si bien lo están haciendo, el dragado del río. Necesitamos que el río sea como es el Mississippi en Estados Unidos. Este río necesita señalización, necesita un canal importante, necesitamos navegar las 24 horas del día para poder disminuir los costos logísticos. Paraguay es un país mediterráneo, tenemos sobrecostos logísticos importantes, entonces tenemos que priorizar todo lo que es el río. Existen varios proyectos, incluso hay un proyecto muy interesante de un apoyo de los ingenieros de los Estados Unidos, que este proyecto lastimosamente sigue en el Congreso para aprobación, pero necesitamos que si no es ese proyecto se realice con más vehemencia el tema de los dragados y señalización del río. Lo importante del proyecto con los ingenieros norteamericanos es que el proyecto implica de que vengan expertos, los que construyeron el Mississippi, tienen amplia experiencia en el tema, pero vendrán acá a dar know-how a los técnicos paraguayos. ¿Por qué? Porque el río, al ser algo vivo, necesitamos mantenerlo siempre. Entonces, es importante, así como hicimos con el proyecto del trigo, se contrató a los mejores del mundo que nos vengan a enseñar cómo producir trigo. Lo mismo tendríamos que hacer con la hidrovía, contratar a los mejores del mundo, pero que vengan a enseñar a los paraguayos cómo tenemos que mantener ese río con la experiencia. Además, necesitamos la complementación productiva, es decir, así como tenemos que seguir mejorando los rindes, incorporación de tecnología, investigaciones agrícolas para la producción de granos, así como están haciendo hoy las cooperativas de producción, tenemos que ir generando otros rubros para seguir creando ese efecto dominó, es decir, producir pollos, producir cerdos, y cuidar todas las condiciones sanitarias y de mercados que exigen para la producción de esos rubros, a fin de que haya la verdadera complementación productiva y se vaya generando más alimentos y mayor variedad de alimentos para no depender solamente de los cereales y de la carne vacuna.